Orá, tu casa en Israel. Niñas, comenzamos. Estamos en Shmona Prakim del Rambam, introducción del Rambam a Pirkei Avot. Hemos visto las ideas de los 3 primeros capítulos. Antes de continuar, obviamente hay ideas que el Rambam plantea que es posible que las hayamos visto en otras áreas, con otros textos, con otros hajamim, pues así siempre sucede. El Rambam trae ideas y obviamente, así como él en su introducción a esta introducción de Pirkei Avot comenta que algunas de las ideas que él está trayendo están basadas en lo que dijeron nuestros sabios y en lo que dijeron filósofos, y él también los cita, es obvio que cuando también nosotros estudiamos esta parte de Rambam, hay determinados temas que uno diga, bueno, que esto ya lo vi o ya lo estudié en algún otro momento. A pesar de eso, tenemos que estudiar Shmona Prakim del Rambam, ver qué es lo que él dice, y dentro del pueblo de Israel hay siempre una idea. Cuando llega Simchat Torah, terminamos de leer Sefer Torah y empezamos con Bereshit. Y no hay hasta ahora ningún Yehudí que se haya presentado en el Beit Knesset y haya dicho, perdón, yo este libro ya lo leí, sino que simplemente lo volvemos a empezar. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas nuevas para aprender y cosas nuevas para estudiar. Así que, aun cuando haya determinadas ideas, algunas que puedan parecer repetidas, tenemos la obligación de estar machacando y trabajando sobre ellas, porque el objetivo no es solamente que quede en el intelecto y decir esto ya lo estudié, sino que realmente en nuestra vida cotidiana podamos decir esto ya cambié, esto que ya aprendí ya forma parte de mi ser. Es cuando hablábamos un poco del tema del ergel, del acostumbramiento, que nosotros ya empecemos a actuar de una manera determinada sin estar prestando atención si realmente estoy haciendo o no. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de la Shon Hará? No es que sigo estudiando la Shon Hará, la Salahot, sino que ya, ahora finalmente mi naturaleza es tal que ya no hago la Shon Hará. Y a pesar de todo, aun cuando tenga esa naturaleza, tengo que seguir estudiando la Salahot y la Shon Hará para no ser que vuelva a caer en ese tema. Rambam nos hizo una descripción primera, una división clara entre el cuerpo y el alma. Segundo, nos habló del Nefesh, diciendo el Nefesh es uno, a pesar de que tiene 5 áreas de habilidades. Y vimos una por una a qué se dedica, a qué se enfoca cada una de esas áreas. Capítulo 3 que veíamos la semana pasada nos habla de la enfermedad del alma. Y nos dijo Rambam en el capítulo 3, hay enfermedades físicas que para todos son muy conocidas. Todos sabemos que de pronto nos enfermamos. Y cuando estamos enfermos, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos al médico, intentamos hacerle caso y tomamos las medicinas. Obviamente hay quien no lo hace porque no reconoce estar enfermo y por lo tanto no va al médico, o va al médico y no le hace caso. ¿Sí? Obviamente son 2 conductas que tenemos que no son obviamente racionales ni inteligentes, pero las hacemos. Dice Rambam, lo vimos la semana pasada, así como hay enfermedad del cuerpo, hay enfermedad del alma. Cuando el alma se desequilibra, también el alma está mal. Y por lo tanto, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a los médicos del alma. ¿Sí? No ir a los médicos del cuerpo, ir a los médicos del alma. ¿Quiénes son? Los grandes jajamim del pueblo de Israel. Dijimos, no necesariamente los que están con vida en ese momento. No es ir a los rabanim de tu generación, también es eso. Pero además de todo es irte a los rabanim, a los jajamim de 3000 años del pueblo de Israel y ver qué dijeron ellos con respecto a lo que hoy me está pasando. ¿Sí? Y en base a eso, escuchar sus consejos, escuchar lo que ellos realmente me proponen y tratar de actuar en base a eso. Y entonces nos planteó de una manera muy clara a todos nosotros que uno de los grandes problemas es que así como nuestro cuerpo se enferma, también nuestra neshama se enferma. También nuestra alma de pronto está mal. Y por lo tanto tenemos que intentar curarla. ¿Sí? Tenemos que tratar de hacer algo con ese nefesh. Y él entonces se va a dedicar en el capítulo 4, en el que vamos a comenzar el día de hoy. Lo que les estoy repartiendo en estas 2 hojas es apenas el inicio del capítulo 4. El capítulo 4 es uno de los más largos del texto, en el cual él va a tratar de decir, bueno, ¿qué hay que hacer cuando tenemos el nefesh enfermo? Quiero decirles que así como nuestro cuerpo, cada uno de nosotros algo tiene, y en algo no está muy bien, si de pronto alguien vino con un virus hoy, alguien que le duele la pancita, el otro le duele la cabeza, cada uno tiene sus cositas y realmente es muy difícil decir, yo no tengo nada, ¿sí? Estoy perfecto. Siempre tenemos algo, ¿sí? Una uñita encarnada, algo que me pica, siempre tenemos algo en el cuerpo. Así en el nefesh, tampoco podemos decir, yo no tengo nada, yo estoy exento, yo estoy sano totalmente al 100%. Obviamente hay personas que están muy enfermas del cuerpo y del alma. Hay otros que están relativamente sanos y viven.
del cuerpo y del alma. Todos tenemos que tratar de optimizar la situación hasta donde podemos. Tenemos que tratar de estar lo mejor del cuerpo, lo mejor del alma. Nos va a decir en el capítulo 4, traten de seguir la lectura de los dos primeros párrafos que son pequeños. Dice, ¿cómo se cura el alma? La curación de las enfermedades del alma. Dice, las conductas óptimas son las conductas equilibradas, que son un término medio entre dos extremos, negativos ambos, uno por excesivo y otro por defectivo. Comienza en este primer párrafo Rambam a hablar de un concepto que lo conocemos, que es el tema del equilibrio. Dijimos la semana pasada, el cuerpo también necesita un equilibrio, siempre se maneja en equilibrio, ¿sí? Tenemos una temperatura de 36 grados y medio, si la temperatura se va para arriba o para abajo, está mal el cuerpo. Y el cuerpo va a empezar a actuar de tal manera de volver a lograr el objetivo de llegar a esa temperatura. Si el cuerpo por sí solo no lo logra, normalmente sí lo puede lograr. Si el cuerpo no lo logra, hay que buscar una ayuda, con un médico, con una medicina. Pero el cuerpo tiene que volver a ese equilibrio, si no, no funciona, ¿sí? No está bien. En el caso del alma, hacemos conductas, tenemos conductas. ¿Cuáles son las conductas óptimas? Aquellas que son equilibradas, aquellas que están centradas, que van por el centro. Es decir, que son un término medio. Estoy volviendo a leer el primer párrafo para que se entienda. Que son un término medio entre dos extremos. Y los dos extremos, dice Rambam, son negativos. Uno por más y uno por menos. Es decir, si uno tiene una conducta desequilibrada, se puede ir hacia un extremo o hacia para el otro extremo. En los siguientes párrafos va a dar muchos ejemplos. En vez de estar en el centro, uno empieza a actuar de una manera extrema para aquel lado y una extrema para aquel lado. Los extremos son los negativos, el centro es lo correcto. Otros jajamim lo llamarán el Shvil HaZahav, el camino de oro, el camino central. No irnos a los extremos. En algún caso estamos mal porque nos estamos excediendo en una conducta. En otros casos estamos mal porque no estamos actuando directamente, ¿sí? Tomar vino está mal. Vamos a una conducta que realmente afecta más teóricamente al cuerpo que al alma. Pero tomar vino está mal. ¿No? ¿Sí? ¿Eh? No, entonces, si uno toma equilibradamente, ¿sí? No, está mal, ¿sí? Si uno toma en exceso, creo que no hay ninguna duda de que está mal. En el caso de tomar vino uno podría decir, el que no toma nada, bueno, el que no toma nada, pues no toma nada. ¿Sí? No es que ahí está en un extremo malo, ¿sí? Pero nosotros, por ejemplo, sabemos que en todas nuestras festividades tenemos un kiddush. Cada Shabbat tenemos un kiddush. Y todos tomamos un poquito, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. Pero creo que todos tenemos muy claro que si nos vamos a un exceso, pues obviamente está mal. En los ejemplos que va a ir dando el Rambam nos va a mostrar cómo en algunas situaciones es por exceso lo que está mal, pero también el otro punto, el no hacer o el no actuar, también está mal. Y así como menciona las conductas, en el segundo párrafo habla de las virtudes, de las cualidades que tiene cada uno de nosotros, las características personales. Y dice, las virtudes, fíjense, el primero habla de las conductas, el segundo dice virtudes, características. Las virtudes son características y cualidades espirituales, que son un término medio entre dos características negativas, una por exceso y otra por exceso, una por exceso y otra por defecto. Dice así, lo mismo sucede con nuestras, no las conductas, sino nuestras características. La conducta es lo que hacemos, la característica es cómo somos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? También en esas características de pronto somos o muy o nada. Eso también es malo. Y además, termina en este parrafito diciendo, de estas características provienen las conductas. De las características internas nuestras, en base a cómo somos, vamos a actuar. Entonces tenemos una característica que nos hace ser de una determinada manera, quizás para un lado o para el otro en vez de equilibrado, y en base a eso actuamos para un lado o para el otro en vez de equilibrado. ¿Sí? Son dos áreas, lo interno y lo que se manifiesta hacia el exterior. Pero va a estar funcionando mal si realmente estamos en un desequilibrio. Y entonces va a dar, en lo que empieza con el número 1, ¿sí? Ahí donde dice 1, ¿lo ven?
Sí. Y va a llegar más abajo hasta el 10. ¿Sí ven el 10? Sí. Bueno, de ahí del 1 al 10 va a dar Rambam 10 ejemplos para que podamos entender de qué está hablando. ¿Qué es lo que está mal de mucho y qué es lo que está mal de poco? ¿Sí? Y vamos a irlo, lo vamos a tratar de leerlo relativamente rápido. Y quizás incluso no estar leyendo cada párrafo para que ustedes lo puedan tener. Nos hablan el primero de lo que es la prudencia. Ser una persona prudente. ¿Sí? Soy prudente. Dice, es la cualidad intermedia entre el exceso de pasión y la insensibilidad. Hay personas que son prudentes, ¿sí? Pero la prudencia en exceso te puede llevar a una situación de insensibilidad, a una actitud de parálisis total, de no hacer nada, ¿sí? De pronto un padre le dice a un hijo, ¿te vas de paseo? Sí, ten cuidado, no te caigas, no te golpees, no te unas a los chicos que hacen lío, cuando subas al autobús ponte el cinturón, no comas de más, a la noche tápate, bla 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 bla. Puede llegar ese niño, ¿sí? Para poder ser tan prudente como la madre le está pidiendo, o el padre, ¿sí? De ser un niño que mejor ni se mueve, no hace absolutamente nada, porque cualquier cosita le va a dar temor. Entonces, si va a ver que hay que hacer una caminata de 100 metros, pero hay que subir una pequeña subidita en un monte, dice, no, mejor yo me quedo en el autobús, sentadito tranquilo, porque no sea que me golpee. Obviamente, una prudencia por exceso, como se está diciendo, hay que tener cuidado. ¿Sí? No es eso, porque te va a llevar incluso a un concepto de insensibilidad o de inactividad. Quiero decirles que muchos de los conceptos aquí, acuérdense, Rambam escribe en árabe, fue traducido al hibrid, del hibrid al español, y hay muchos conceptos en un idioma que existen y que en la traducción no existen, o que se traducen de una manera lo más cercana posible. Por eso algunos de los conceptos en esta parte, como que a veces vamos a sentir que está diciendo lo mismo, pero no necesariamente. En el caso al revés, si una persona no solamente no es prudente, sino que realmente llega al otro extremo, de prudente no tiene nada, pues obviamente va a estar viviendo en un desastre. ¿Sí? Todo el tiempo se va a estar golpeando, todo el tiempo va a estar cayendo, todo el tiempo va a estar haciendo cosas equivocadas. Entonces hay que buscar el término medio. Sabemos que la prudencia es buena, es una virtud, siempre y cuando esté equilibrada. Si nos vamos para un lado, te vas a insensibilizar, vas a estar paralizado. Si te vas para el otro lado, vas a estar hecho un loco. ¿Sí? Cuando uno mira alrededor nuestro, y quizás uno puede ir pensando en actitudes propias o de personas que nos rodean, uno puede empezar a darse cuenta cómo hay personas que se van para un lado, cómo hay personas que se van para el otro lado, que quizás son conocidos de ustedes, y uno se da cuenta, ni uno ni otro está bien, ni uno ni otro, ni uno mismo. Entonces uno tiene que buscar ese término medio. Vamos al número 2, la generosidad. Ser una persona generosa. Creo que por supuesto todos sabemos que ser generoso es una virtud. Y la generosidad va a estar entre dos extremos, entre la avaricia y el despilfarro. En este ejemplo creo que es todavía más claro. ¿Sí? Hay personas que son generosas. Y cuando uno les pide una ayuda, ahí están. ¿Sí? Necesito casar una hija, no me puedes ayudar un poquito con prestarme un dinero y yo luego te lo regreso. Y puede ser que la persona diga, no solamente que no te lo voy a prestar, sino que voy a hacerte un regalo y que sea para el Zehut de crear un Beit Ne'eman de Israel, y no te preocupes y me da mucho gusto darte. Entonces, una persona generosa es bueno. Hay personas que esta virtud la tienen en el nivel más bajo y entonces se convierten en avaros. ¿Por qué te tengo que dar? Yo trabajo todo el día, me mato trabajando, es mi dinero, ¿por qué te tengo que dar? No te tengo que dar nada. Casas a tu hija, te hubieras preocupado, ¿sí? Que de pronto te enteraste que tienes una hija, tu hija nació hace 20 años, tuviste 20 años para estar pensando e ir juntando, en algún momento se iba a casar, ¿qué ahora te acordaste? Entonces, así, realmente hay gente que dice así y piensa así, o sea, ¿por qué yo? ¿Por qué te tengo que dar? Hay muchas personas que, acá en Yerushalayim nos sucede muy a menudo y incluso nos llama mucho la atención, porque es gente necesitada de nuestro propio pueblo, y a veces venimos de comunidades donde nos llama la atención encontrar gente de la comunidad pidiendo en la calle. ¿Sí? Quizás estamos acostumbrados a que quizás una persona va a la comunidad a pedir ayuda, pero nos resulta extraño por quizás ver a un yehudí pobre pidiendo dinero en la calle. Y aquí en Israel lo vemos.
lo vemos, y a veces mucho. Y en Jerusalén hay mucho. Y de pronto se nos acerca gente, ¿sí? Creo que todos los que vamos al cóctel cada tanto, tzedaká, 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 y nos está pidiendo mucha gente. Y entonces ahí empezamos. ¡Ay, qué pesado! Estoy haciendo fila, no me molestes. Estoy caminando. ¡Uy, ya, otro más, y otro más, y otro más! Cada uno va a reaccionar de otra manera diferente. Hay quien va a ir pasando y me pidió un shekel, un shekel, un shekel, sin hacer cuentas, sin estar analizando, sin estar pensando, ya le di, no le di ayer, mira este... A ver, hay personas que hacen esto, y no crean que no. A ver, si yo le di un shekel y está parado él en las escaleras que va al cóctel, ¿cuánta gente baja durante el día? ¿Cuántos turistas bajan? ¿Cuántos shekalim estará ganando este señor durante el día? Hagan una cuenta. Quizás se puede llevar, no sé, 100 shekel a la hora. Quizás lleva 50 shekel a la hora. ¿Sí? Supongamos, 50 shekel a la hora. 8 horas, 400 shekel al día. No está mal. Quizás incluso, ¿sabes qué? Me está promoviendo en que en vez de trabajar me dedique a estar pidiendo. Después que incluso puede decir, ¿sabes dónde vive? Hay gente que dice así, ¿sabes dónde vive? Ven, te voy a llevar a la casa. ¿Y dónde vive? Y se la pasa pidiéndose de acá. Bueno, todas las cosas a nosotros no nos importan. Si hay alguien que viene y pide, tú dale. Si puedes. Si puedes. Te vas a un extremo y eres un avaro. Pero te puedes ir al otro extremo y eres un despilfarrador. ¿Sí? Esa persona que tira el dinero. Lo tira. Y de pronto, cuando realmente lo va a necesitar, no tiene. Hay personas que son sumamente generosas para afuera y se olvidan de ser generosos para adentro, para su casa, para sus hijos, para su familia más cercana. Entonces son sumamente generosas y despilfarran el dinero, lo tiran. ¿Sí? Sabemos que hay personas, parecería que el dinero, no sé, como que no les importa. Y entonces se fueron al otro extremo. No es así. Ni tienes que ser amarrado con el dinero, de sentir que tienes en tu bolsillo varios cocodrilos que te impiden que saques la mano, ni tampoco tienes que andar tirando. Vuelvo al ejemplo anterior. Todos me están pidiendo dinero cuando estoy bajando al cóctel. Pero en este momento necesito, o sea, por un lado darse de acá, pero al mismo tiempo necesito llevar comida a mi casa. Entonces quizás no tenga para estar dándole un shekel a cada uno. Entonces quizás tenga que bajar un poquito y darle medio shekel a cada uno. O 10 centavos a cada uno. O quizás decirle, perdón, hoy no puedo, mañana te doy. ¿Sí? El hecho de despilfarrar no necesariamente es... ¿Sí se entiende la palabra despilfarrar? ¿Sí? Derrochar. ¿Sí? El hecho de ser así una persona, eso no lo convierte en más generoso. Y no lo convierte en mejor persona. Sino simplemente está actuando desequilibradamente. ¿Sí? Entre la avaricia y el despilfarro. Y hay que buscar ser generoso en el centro. ¿Se entendió la idea? Tercer ejemplo. Autoestima. Hay que tener autoestima. ¿Sí? Uno debe saber que vale. Debe saber que es importante. ¿Sí estoy bien? Ah, no, perdón. Dice la valentía. Perdón. Valentía. Obviamente, dice él, está entre dos extremos. La cobardía y, ¿cómo lo llama? Y la osadía. Hay personas que todo les da miedo. Todo. Cualquier cosita. ¿Sí? Siempre viven con temores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si suena la alarma? ¿Y si no suena la alarma? ¿Y dónde me meto? ¿Y si entra un bichito? ¿Y si no me habla? ¿Y si me habla? ¿Y si me llama el novio? ¿Y si no me habla el novio? De todo tienen miedo. ¿Conocen gente así? ¿Que viven así con un temor total? ¿No? Los hay. Los hay. Pobres, sufren un montón. Sufren mucho. Porque todo los asusta. Puede ser que no sea todo. Y puede ser que determinadas áreas le asustan. Hay personas que le asustan los animales, hay personas que le asustan la oscuridad, hay personas que le asustan los hombres o las mujeres, hay personas que les puede asustar. Hay cobardes. Hay cobardes. Hay gente que tiene cobardía. ¿Sí? Y que no puede. Hay personas que de pronto van a ser llamados a la guerra y no van a querer ir. No pueden ir. Fíjense que en la Torá nos habla de que hay determinadas personas que antes de ir a una guerra, cuando llegaba el Cohen elegido para estar al frente y poder orientar al pueblo en el momento de una guerra, ante todo les decía, hay alguien entre ustedes que recién se casó y todavía no estuvo con su mujer, vuelva a su casa durante un año y alegra a su mujer. Hay alguien de entre ustedes que construyó una casa y todavía no la inauguró, vuelva a su casa, ¿sí? Inauguren, disfruten su casa, no sea que otra persona, ¿sí? sea el que disfrute esa casa.
Lo mismo si plantaron un viñedo y todavía no tomaron de ese vino, regresan. Y el último que dice es, y si hay alguien que se siente cobarde, también regrese. ¿A qué va a ir a la guerra? ¿Sí? Imagínense que alguien, una persona que tenga cobardía, de pronto, ¡uy, uy, uy, ahí vienen! ¡Uy, uy, uy! Sí, obviamente va a ser un desastre en el frente de batalla, va a volver loco a todos, ¿sí? Y entonces no puede. También, por supuesto, nuestros jajamim dicen que esa cobardía no solamente se refiere a ser cobarde físicamente o espiritualmente, sino que quizás la cobardía va en el hecho de que él se sienta una persona que tiene tan pocas mitzvot que lo puedan cuidar, entre comillas, tan pocos méritos que lo puedan cuidar, que entonces realmente tiene miedo de ir a una guerra porque siente que va a morir. ¿Sí? Que Hashem lo va a tomar en esta milhamá y aprovechando, entre comillas, que no tiene ningún tipo de protección espiritual, lo va a atacar. Pero hay personas cobardes. Por el otro lado, hay personas que no le tienen miedo a nada. No le tienen miedo a nada. Y entonces son muy osados. Son muy osados. Hacen cosas que no cualquier persona hace. ¿Sí? Hay personas que no cualquier cosa hacen. Fíjense, por ejemplo, hoy en día, ¿estás conmigo? O ya te me fuiste al ciberespacio. Cuando últimamente, en las últimas décadas, ¿cómo los llamo? Los parques de diversiones, ¿sí? Cada vez traen, entre comillas, juegos más agresivos y más osados, ¿sí? De más adrenalina, cada vez más. Cuando yo tenía la edad de ustedes, pues los juegos típicos en una feria de diversiones eran los autitos chocones, eran varias carruseles y alguno más rápido, alguno menos, y algunos así, algunos que se movían un poquito, que daban un movimiento, te tiraban de un lado para el otro, y alguna montaña rusa que era el gran temor, relativamente tranquilas. No les tengo que contar lo que son los, entre comillas, juegos de hoy en día. De pronto, seguramente habrán ido con un grupo de gente y van a encontrar a alguien que dice, yo a ese juego ni loco me subo, ni loco. Por otro lado va a haber alguien que no se pierde ni uno, incluso el más loco de todos, e incluso el más nuevo y posiblemente el que no se probó, e incluso aquel que ya se sabe que ha tenido varios accidentes a lo largo de su existencia. Y de pronto me subo 100 metros y me tiro con un elástico y ahí voy, ¡bum! ¿Sí? Más de una vez el elástico se ha cortado. Ya ha habido en el mundo muchos, ¿sí?, que se tiraron del elástico y no rebotó el elástico, sino que cayó, ¡bum!, directo al asfalto. Hay quien lo ve, ese elástico, y dice, es que no va a pasar nada, estoy bien agarrado y está bien probado. Ok. No todos se animan a subir. No todos lo hacen. Hay quien, pero por supuesto lo voy a hacer. Y no solamente lo voy a hacer en el parque de diversiones, sino que me voy a tirar de un puente aquí en... ¿sí? Ya han visto gente que se tira de todos lados, ¿sí?, y prueban. Y hay quien no vuelve. Y hay quien no vuelve. Y lo hace. Y está el otro que no se sube ni a los autitos chocones, ¿sí?, que todo le da miedo. Entonces, aquel que todo le da miedo y aquel que nada le da miedo son los dos extremos. El que nada te dé miedo te puede llevar a la muerte. Así de simple. El que maneja un carro y dice, no, yo no me pongo cinturón porque el cinturón me aprieta, yo voy y me voy a 140, 150, 180, 200, no va a pasar nada. Bueno. Y encima después baja y se lo ve bien y uno puede decir, ve, qué osado, qué bien. Dice Rambam claramente, y eso va a venir después en otro párrafo y no me quiero adelantar, sigue en el término medio. No seas un temeroso total, pero tampoco ten miedo de todo. Manéjate en un centro. 4, autoestima. La autoestima mal manejada nos va a poder llevar a una situación entre la jactancia o la humillación. Cada uno de nosotros sabe que tiene un valor y todos nosotros tenemos que tener una autoestima adecuada. En el mundo de la psicología todo el tiempo se habla de la baja autoestima, ¿sí?, pero también hay alta autoestima, ¿sí? Baja autoestima es cuando realmente siento que no valgo nada, que no soy para esto, ¿sí?, que todos ya tienen novio, yo no tengo nada, no tengo novio, por lo tanto yo soy un desastre. Estoy en un salón de clase y soy la única persona que no entiende, y entonces mi autoestima se va bajando y me afecta. La alta autoestima me va a llevar a sentirme justamente lo contrario. Soy lo máximo, soy increíble, siendo yo argentino lo puedo decir, soy argentino, ¿sí?, me puede llevar hasta el otro extremo, ¿sí?, de sentirme genial. Bueno, ambas cosas están mal.
son enfermedades del alma, son desequilibrio. Vete por el centro, vete por el centro. Cuando acá utiliza la palabra humillación es porque la gente muchas veces cuando tiene baja autoestima se autohumilla. ¿Sí? Yo quién soy, yo no soy nada, soy una basura. No hagas una cosa así. Hay gente que se humilla terriblemente. Y hay otros que realmente, qué difícil que es tratarlos, ¿no? Que se sienten que son Dios en la tierra. Y entonces hay que tener cuidado con eso. Autoestima es buena. Los extremos, malos. Quinto, la tranquilidad es intermedia entre la agresividad y el nerviosismo frente a la imperturbabilidad y frialdad. Tranquilidad. Hay que vivir con tranquilidad. Baruch Hashem, Bezrat Hashem, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Baruch Hashem. Ahí vamos, estoy tranquilo. ¿Escuchaste la alarma? Sí, la escuché, me fui, me escondí, como dijeron. Baruch Hashem, todo estuvo bien, todo estuvo adecuado. Hay personas que se van al otro extremo, ¿sí? A uno de los extremos. Están siempre nerviosas, siempre inquietas. Nunca pueden estar en paz, nunca pueden tener tranquilidad, ¿sí? Uno los llama por teléfono y enseguida dice, ¿qué pasó? Escuchan un ruido, ¿qué se rompió? ¿Sí? O sea, con un nervio, ¿sí? Que los tiene siempre así, alertas. Hay otras que se van al otro extremo. Nada les afecta. Viven en un exceso de tranquilidad que no los mueve nada. E incluso puede ser que utilicen las frases de Baruch Hashem y Bezrat Hashem. ¿Ya conseguiste trabajo? Baruch Hashem, Bezrat Hashem. ¿Y qué hiciste? No, estuve en casa, ahí acostadito, mirando. Una pacho. Bueno, ¿y cuánto dinero tienes para llegar al final? Nada, no tengo nada. ¿Y qué vas a hacer? Bezrat Hashem. Ojo, eso no es estar tranquilo y Bezrat Hashem. Y Hashem te dice, Bezrat Hashem, salte a trabajar, salte a la calle y Hashem te va a mandar. Pero acuérdense, Hashem estuvo durante 40 años dándonos el man en el desierto, ¿sí? El man caía, pero había que salir a recogerlo. No caía en la boca, había que salir afuera, ¿sí? Cada uno tenía que ir y juntarlo y preparar lo que quería de comer. El man no cae en la boca, ¿sí? Hay que ir a buscarlo. Entonces Hashem manda al man hasta el día de hoy, le manda a la persona su parnasá, pero hay que salir. Y ya conseguiste novia, no, pero Bezrat Hashem, ¿sí? Pero estás saliendo con alguna chica, llamaste a algún lugar, no, pero Bezrat Hashem, es del Shamaim, el shidduch es del Shamaim. Bueno, pero ¿dónde estás tú? No, en casa. ¿Y qué crees? ¿Que va a llegar la chica a tu casa? ¿Por qué no? Quizás, ¿acaso no llegó a la casa de Rachel y Lea, no llegó Jacob? Llegó, de pronto llegó un primo, vino y se casaron, miren qué fácil. Ellas se estaban ahí sentadas y les llegó. Uno hasta puede traer mekorot, puede traer fuentes para no moverse, ¿sí? Abraham Avinu pensó diferente. Yitzhak no se casa, hay que moverse. Hay que ir a buscar un shidduch, ¿sí? Hay que hacerlo. Claro que es del Shammai. Y cuando Eliezer llegó, inmediatamente apareció Rivka. ¿Sí? No tuvo demasiado que buscar. Hashem lo ayudó. Pero se tuvo que mover. Abraham, a través de Eliezer, se tuvo que mover muy lejos para encontrar un shidduch. Entonces, la hipertranquilidad y que uno diga, ay, aquí esa persona es tan tranquila. Ojo, no es bueno. ¿Sí? No es bueno. Hay que irse otra vez al término medio. ¿Me siguen? ¿Van bien? Vamos a la número 6, humildad. Obviamente ser sanú es correcto. Y la humildad va a estar entre los intermedios entre el orgullo y bajeza. Es un poco, de alguna manera puede estar casi cercano al tema de la autoestima. El exceso de humildad te puede hacer sentir que eres alguien que no vale absolutamente nada. Y como algunos de nuestros grandes del pueblo de Israel decían, yo no soy nada, soy apenas un gusano, y soy polvo, no soy nada. En el otro extremo están los hiperorgullosos que se sienten todo. Justamente en el caso otros textos van a decir que en la cualidad del orgullo, justamente es bueno irse al extremo de menos. A pesar de que Rambam lo pone aquí como otro ejemplo en el que hay que buscar un equilibrio, hay otros jajamim que dicen hay que tratar de llegar como Moshe Rabenu, que haya anav meod,
meod, muy, muy modesto, ¿sí? Demasiado modesto, increíblemente modesto, y eso era lo bueno. En ese caso, Rambam, a pesar de todo, lo pone aquí como la actitud que tampoco hay que excederse en modestia, ¿sí? Cuando alguien dice, hey, qué lindo, ¿cuánto sabes? No, yo no sé nada, no sé. ¿Por qué? Porque también el hecho de todo decir no, te puede llevar a una actitud, según Rambam, de una enfermedad, de realmente llegar a un momento en el que realmente sientas de que no vales nada, ¿sí? Te puede llevar un exceso de modestia a eso. 7, ¿dónde anda? Austeridad. Es intermedia entre la codicia y la negligencia. Hay personas que sabemos, la austeridad es buena, pero la austeridad, ¿sabemos lo que es la austeridad? ¿Sí? ¿Eh? Austero no es como... Pero acá en el sentido, acá lo está hablando entre la codicia y la negligencia. Sí, austero no es eso. No es eso, ¿sí? Quizás se acerca al anterior, ¿no? Cuando hablábamos entre el despilfarro y la avaricia. La austeridad, hay personas que tienen cuidado, dicen, ¿sabes qué? Estoy trabajando, a los 65 años, 70, me voy a retirar, ya no voy a poder trabajar, el ser humano ahora está viviendo más años, el promedio de vida se está extendiendo, si Dios quiere voy a vivir 80, 90, puede ser que hasta los 100, y acá en Israel 110 también. ¿Sí? ¿Por qué digo acá en Israel? Porque Israel es el cuarto país en el mundo en promedio de vida. Así que aquí se vive mucho y hay miles de personas mayores de 100 años y muchas mayores de 110 aquí en Israel. Entonces, aquí vivo, pero si me retiro a los 60, bueno, ¿de qué voy a vivir? ¿De la jubilación? ¿Qué voy a hacer para mis últimos años? Entonces, bueno, ¿sabes qué? Voy a ser ahorrativo, voy a cuidarme, no voy a estar viajando todos los años, no voy a ir siempre de show, me voy a cuidar, ¿sí? ¿Para qué? Para no caer entre, por un lado, quiero todo, fíjense qué increíble, como el Rambam habla de la codicia, como en la Torá pone el no codiciarás como el 10º de los mandamientos. Siempre fuimos codiciosos, el ser humano tiene este tema de la codicia, y en un mundo como el actual tan material, ¿cuántas cosas tenemos que no necesitamos? ¿Cuánto dinero gastamos en aquello que no necesitamos? Necesitamos un celular, necesitamos cambiarlo todos los años. Pregunté algo. Necesitamos cambiarlo todos los años. ¿Para qué quieres el celular? ¿Para qué quieres el celular? ¿Para hablar por teléfono? ¿Para comunicarte? ¿Para mandar un mensajito? Okay. ¿Realmente hace falta cambiarlo todos los años? Por supuesto que el mercado te va a decir, sí, lo tienes que cambiar porque este tiene una aplicación diferente. ¿Cuánto usan del celular de todas sus aplicaciones? ¿Cuántas cosas tienen ahí? 200 iconos y siempre apretan a 2 o 3. Sin embargo, termina el año. Hay países, por ejemplo, donde termina un año y la compañía, como en México, le cambia el celular. Automáticamente cambia. Aquí en Israel no es así. Acá en Israel uno tiene que comprar el celular y durante 3 años lo está pagando, y en esos años no hay cambio, y si quieres cambiar, tienes que terminar, obviamente, de pagar el anterior y a comprar uno nuevo. No hay regalo por nada. Si yo tengo un celular que funciona, que me comunica, que recibe mensajes, que puedo sacar la foto y que el pueblo dice, ¿qué más necesito? ¿Qué más? Van a inventar algo más, me van a generar otra nueva necesidad y va a surgir. ¿Cuánto gastamos en esas cosas? Finalmente conseguí la consola de juegos que tanto quería. Sí, la conseguí, pero inmediatamente salió una mejor y ya quiero la otra. Codicio, quiero tener más. Quiero una casa. Si me miran un poquito, quiero tener una casa. Ok, ¿qué casa? ¿Para qué quieres tu casa? Para vivir, para tener comodidad. ¿Cuántos metros cuadrados necesitas tener en tu casa? ¿100? ¿200? ¿500? ¿1000 metros cuadrados? Cuando uno llega a Israel y ve los departamentos, muchos se... ¿Cómo viven así? ¿Cómo pueden vivir en una recámara de 3x3? ¿Sí? Cuando yo estoy acostumbrado a una recámara de 6x8. Bueno, la recámara es el lugar para ir a dormir, donde hay una cama y donde hay un buró, una mesita de luz y nada más. ¿Qué más necesitas de una recámara? No, pero tengo que poner la caminadora y tengo que poner el espejo y tengo que... Vale, y ahí empiezo. Y entonces me voy a un extremo donde nada me alcanza, pero donde nada me alcanza y quiero todo. Y entonces caigo en la codicia.
Me voy al otro extremo. Nada me llama, no quiero nada. ¿Para qué? No codicio nada, no quiero nada. Pero tampoco sirve. Hay que ser austeros, hay que ser tranquilos, no hay que ser despilfarrador, como decíamos. Hay que estar en el centro. Otro ejemplo de otra característica. 8. La bondad, de alguna manera lo hemos platicado antes, es intermedia entre la ruindad y el desprendimiento. ¿Sí? Básicamente lo hemos platicado antes. 9. Paciencia, entre la irritabilidad y la insensibilidad. Ser paciente es bueno. Hay personas que son muy pacientes, entonces no se mueven nunca. Ya va a llegar. Estábamos hablando antes también, sí, del tema del shidduch, de otras cosas, va a llegar. Y hay personas que tienen una impaciencia, son insoportablemente impacientes, ¿sí? Nunca, bueno, ¿cuándo van a ser las vacaciones? ¿Cuándo termina la clase? ¿Cuándo viene el niño? No sirve, vete por el medio. 10, timidez. Otro ejemplo. Timidez. La timidez se va a un extremo tal que hay personas, y los conocemos, que no pueden decir una palabra en público porque se mueren de miedo, no pueden, es una cosa brutal, y cómo sufre esa persona. Y hay personas que no tienen en ese sentido ningún límite, y van a poder decir y hablar y comentar con un descaro todo, ¿sí? Cuando una persona quiere plantear un problema, hay quien lo va a saber plantear en una manera equilibrada. Hay otro que va a decir, no, ¿cómo vas a decir eso? No digas nada, cállate la boca, mejor no. O sea, ¿por qué? Y el otro va a decir, ¿cómo no? Mira, tú, bla, 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 bla. Con un descaro que cada uno, obviamente, según cómo es, cómo va a actuar. Nos dice, por supuesto que hay que ser tranquilo. Por supuesto que hay que tener cierto grado de timidez y de cultura. Pero no te vayas al extremo de que no puedas actuar. No te vayas al extremo de que seas un descarado. Todo este gran párrafo Rambam lo trajo como los ejemplos de enfermedades que tenemos. Y cuando fuimos leyendo, quizás alguna dijo a sí misma, dijo, bueno, en esta parece que ando un poquito enferma, por más o por menos. En esta no, en esta ando bastante equilibrado. Y obviamente, además de todos esos ejemplos, pueden estar todos los ejemplos que ustedes quieran, de cualquier conducta que nosotros manifestemos en base a las cualidades internas que tengamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Lo ideal entonces, ¿cuál es que es? Equilibrio. Igual que en el cuerpo. Vamos al parrafito que está anteúltimo. Así el resto de las cualidades necesitan una terminología aceptada para que sus significados sean entendidos. A veces las personas se equivocan con respecto a estas conductas y consideran óptimos algunos de los dos extremos como si fuese una virtud del alma. Quiero que remarquen este final. A veces las personas se equivocan, ¿lo ven? A veces las personas se equivocan con respecto a estas conductas y consideran óptimos algunos de los dos extremos como si fuera una virtud. Dice ahora Rambam lo siguiente. Ya nos dijo que el equilibrio es lo mejor. Ya nos dijo que los extremos son malos, uno de más y uno de menos. Pero ahora nos está diciendo, hay personas que de pronto se equivocan en su forma de percibir las cosas y piensan que cuando una persona está en un extremo, en algunos casos de más o un caso de menos, es lo mejor y es algo óptimo. Y eso, dice, es un error terrible. Y nos va a dar el ejemplo. Abajo. A menudo consideran al primer extremo como óptimo. Por ejemplo, califican a la temeridad de virtud, denominando valientes a los temerarios. Cuando observan a una persona extremadamente temeraria que se expone a los peligros y se entrega conscientemente a la muerte, al salvar su vida por casualidad, lo estiman y lo consideran valiente. ¿Entendieron el ejemplo? Dice Rambam, no, eso no está bien. Pero acá el problema ya no es la persona, sino como nosotros estamos percibiendo al otro. De pronto veo una persona que no le tiene miedo a nada. Ahí va. Y va a correr en la guerra, se va a meter, no se va a cuidar. Y si se salvó, le vamos a dar una medalla al heroísmo y lo vamos a aplaudir.
Y vamos a sentir que fue sumamente temerario y que fue una gran virtud. No, dice Rambam. Se metió en una situación de peligro, puso en peligro su vida y lo hizo simplemente para que la gente lo aplauda y para lucirse y para... Pero nos equivocamos. Nos equivocamos. Entonces pensamos que esta persona que por exceso hizo algo es un gibor, es un valiente. No, no es un valiente, es un temerario por exceso. Cada uno de nosotros sabemos, nuestra Torah nos enseña, Venishmartem et nafshotehem. Tienes que tener mucho cuidado, debes cuidar mucho tu vida. ¿Sí? Tu vida Hashem te la entregó. La vida no es tuya. ¿Sí? La vida, el que estemos aquí vivos, dicen nuestros jajamim, es como una prenda que Hashem te dio para que la cuides durante el tiempo que estés en este mundo. Y cuando nos vamos de este mundo le tenemos que entregar esa prenda a Kadosh Baruj Hu lo mejor que podamos. ¿Sí? Esa Neshama que me entregó se la tengo que regresar. Por eso está prohibido el homicidio. No tengo derecho a quitarle la vida a la otra persona. Y está prohibido el suicidio. No tengo derecho a quitarme la vida a mí mismo. Un suicida es un homicida de sí mismo. ¿Sí? No le quito la vida al otro, sino que me la quito a mí mismo. Cuando alguien es un homicida, merece pena de muerte. Cuando alguien es un suicida, claro que no le pueden aplicar la pena de muerte porque ya se mató. Pero va a recibir karet, ¿sí? Que es una muerte en manos de Kadosh Baruj Hu, de su Neshama posiblemente. Entonces, la vida es un regalo. Y por lo tanto, un regalo que hay que cuidar, una prenda más que un regalo. ¿Sí? Hashem me lo da y lo tenemos que cuidar. Yo no tengo derecho a quitarle un minuto de vida a nadie. Dice la halajá con respecto cuando alguien está frente a un enfermo, y posiblemente no lo conocen, esta halajá. En el proceso de una enfermedad final, terminal, y unos minutos, a veces puede llegar a ser hasta una hora o algo así, antes del fallecimiento, se da una situación, quiero bloquearlo, aplicaciones, hay una halajá que establece que nos describe un periodo antes de la muerte, previo a la muerte, que se llama la agonía, agonizar. Agonizar es cuando una persona ya se está muriendo, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Es un proceso que no todos lo pasan, pero es un proceso médico que se distingue rápidamente. Se observa a una persona que comienza, la respiración le cambia, comienza a tener como un ronquido muy extraño, ¿sí? Ya obviamente no está con los ojos abiertos ni nada, y simplemente es como que ya se está apagando la vida y ya va a morir en unos minutos. En muchas ocasiones es el momento en que muchos médicos salen y le dicen a los pacientes, a los familiares, entren a despedirse. ¿Sí? Entren a despedirse porque todavía está con vida, pero ya no está consciente, ¿no? Pero para que no lo vean muerto. Pero es diciéndole, ya, o sea, ya se va. Aquí es algo que se puede demostrar ese momento. Dice la halajá que si una persona se acerca a un enfermo y está en ese periodo de agonía, no lo debe tocar al enfermo. No lo debe tocar. En otros momentos podemos tocarlo todo el tiempo, arreglarle la sábana, levantarle la cabeza, ¿sí? Moverlo para arriba, para abajo, podemos hacer todo. En el momento de agonía, no lo toques. Incluso la halajá va a decir, si por algún motivo de pronto el brazo cae, no le levantes el brazo. Déjalo así. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento que le hagamos al cuerpo en ese momento puede acelerar el momento de la muerte, quizás por un segundo, y por lo tanto te conviertes en un asesino. Fíjense qué fuerte. ¿Sí? Fíjense qué fuerte la halajá. No lo toques. Y dar el ejemplo, para que podamos entender, creo que todos hemos encendido alguna vez una veladora. Y a veces, uno en el momento que va a ir por la veladora para tirarla, para limpiar, de pronto ve que hay una flama, así de chiquitita. Y hay una llamita ahí abajo en el pabilo, en la mechita, una flamita así. Y uno dice, no se terminó de apagar, no. Y uno a veces ve que dura y dura y dura un montón y no se termina de apagar. Pero si hacemos así, se apagó. ¿Sí? Con un pequeño soplidito logramos que se apague. Con moverlo, se apagó.
Entonces, así es en este sentido el cuerpo de la persona que está con agonía. Eutanasia. ¿Eh? Eutanasia. Va con este concepto. Obviamente no. Obviamente no. ¿Sí? Cualquier concepto de eutanasia, tienes una persona que está con vida, no tienes ningún derecho a quitarle ni un segundo de vida. No tienes ningún derecho tú a decidir por qué está viviendo de esa manera, qué es lo que le está pasando. Nosotros no tenemos ese derecho. Si la persona está con vida, hay que cuidarlo. Y el hecho de que sí, bueno, pero nunca va a poder recuperarse, nunca va a poder... En realidad el concepto... Y si la persona pide que la desconectes. Cualquier persona que pide cualquier cosa en contra de la Torah, no hay que escucharlo, ni siquiera el padre. Si hay muchos padres que piden, el día que me muera, crémenme, quemen en mi cuerpo. No, eso no es Kibbutz Orim. La halajá establece que un cuerpo tiene que volver a la tierra. Entonces, aunque mi padre pida, no lo hago. Pero acá el concepto, entonces lo mismo aquí. Si alguien pide, no tengo por qué escucharlo. El gran problema con la eutanasia, ya que salió el tema, el gran problema es que el que pide normalmente es alguien a quien quiero. ¿Sí? Y que lo que menos quiero es que se muera. Lo que más me gustaría es que se recupere y que esté bien. Por eso se llama eutanasia. Eutanasia significa significa bueno, y tanasia de tánato significa muerte. Por un lado, darle una muerte buena, una muerte digna, una muerte, en ivrit se llama amatat gesed, matar a una persona por bondad, por un acto de bondad. Es decir, lo ayudo a morir por un acto de bondad. Pero este concepto no es de acuerdo a nuestra Torah Kedoshá. Hay personas que nacen ciegos y van a tener que vivir toda la persona con ceguera. Yo podría decir, la verdad, estar ciego en el mundo, eso no es vida. Vamos a matarlo, ¿sí? Vamos a ayudarlo a morir porque realmente es pobre, ¿sí? Hay personas que nacen sin piernas, eso no es vida. Hay personas que viven en una pobreza total, eso no es vida. Hay personas que no pueden tener hijos, eso no es vida. Entonces realmente hay muchas situaciones en las que yo podría ayudar a morir a mucha gente. Creo que, no sé si lo dijimos la semana pasada, sí, cuando hablamos de la depresión, hablamos de la enfermedad del alma. Hay millones de seres humanos hoy que cuando abren los ojos lo primero que dicen es me quiero morir. Me quiero morir. ¿Sí? Y realmente lo dicen y lo dicen y lo dicen y puede ser que llegue en un momento dado a buscar la manera de quitarse la vida. Pero creo que a ninguno de nosotros, cuando estamos frente a alguien que tiene depresión, se nos va a ocurrir, mira, ok, ¿te quieres morir? Ok, mira, tómate esto. Toma, ¿te traigo agüita? No, ¿por qué? Porque pensamos que la persona está bien. Y bueno, está deprimida, nada más. Bueno, ¿quién te dice que esa persona que está inconsciente, en estado de coma, ¿sí? en estado vegetativo, está peor o mejor que aquel que tiene que estar sufriendo durante 80 años en una vida normal, de los ejemplos que les di anteriormente? Si fuera por nosotros, mataríamos a todo el mundo. Hitler y Max Shemot, antes de empezar la guerra, él aplicó eutanasia a todos los enfermos mentales que habían en Alemania. Pidió que todos los enfermos mentales que estuvieran en los distintos institutos sean trasladados antes de que empiece la guerra, y fueron los primeros con los que se hicieron los primeros experimentos con gas. Eran alemanes, eran arios, pero eran enfermos mentales, retrasados mentales. Él decidió matarlos. ¿Por qué? Están las historias de los mismos alemanes que llegaban después a los institutos donde estaban sus hijos, sus seres queridos, para ir a visitarlos. No están. ¿Y dónde están? Hitler decidió, y Max Shemot, matarlos a todos. ¿Por qué? Eutanasia. Pobrecitos. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso no es vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si no realmente, ¿quién eres tú para decidir lo que es vida o lo que no es vida? Cuando uno está frente a un familiar y lo ve, y normalmente uno dice, está sufriendo. Y ahí empiezan las preguntas, ¿quién está sufriendo, él o tú? Quizás él no sufre nada. Quizás realmente no tiene dolor, pero tú sí estás sufriendo. ¿Por qué? Porque te obliga una vez al día a venir al hospital. Porque la cuenta del hospital cada día sube. ¿Por qué? Porque no toleras el enfrentarte a un familiar que esté en una condición así. Porque quisieras que esté sano, bien, igual. Entonces, ¿de quién es el dolor? Justamente hace 2 semanas hubo una noticia que revolucionó una vez más a la medicina. Un paciente que hay un estado que es estado en coma y hay otro que es estado vegetativo, no son iguales. El estado en coma es un estado donde la persona está siempre inconsciente, siempre como durmiendo, ojos cerrados constantemente. En el estado vegetativo una persona tiene momentos de estar despierto y momentos de estar dormido. Abre los ojos, mira,
¿sí? Pero no tiene ningún contacto. Incluso el abrir los ojos es considerado simplemente como un acto reflejo del momento de estar despierto. Pero no es que, y el hecho de que se estén moviendo no significa que están en contacto con la realidad. No hay manera de hablar con ellos, no hay manera de pedir, no pueden mover absolutamente nada de su cuerpo. Están como si fuera un estado de coma, pero abren y cierran los ojos. Hace 2 semanas salió una noticia de una persona que lleva casi una década en estado vegetativo, donde los médicos, por supuesto, insistieron siempre que la persona está totalmente desconectada de la realidad, que no tiene ningún nexo con lo que sucede, no sabe absolutamente nada, ¿sí? O sea, como diciéndole también a la familia, no pierdan tiempo de ponerle musiquita, de hacerle caricitas, no siente nada, bla, bla, bla. La familia es una familia que logró, junto con el doctor, aprovechar esta situación para hacerle a este enfermo toda una serie de investigaciones, de análisis especiales, para realmente saber si no siente nada. Y entonces los médicos lograron, a través de escáneres cerebrales muy especializados, lograr detectar que el cerebro de esa persona actuaba de diferente manera si quería transmitir un sí o un no a una pregunta que le estaban haciendo. Y entonces, o sea, por ejemplo, le preguntan, ¿tú te llamas así? Y entonces la persona, sin moverse, porque no tiene ninguna manera, en el escáner cerebral, de pronto había una irrigación sanguínea de una determinada manera. Y cuando le hacían una pregunta que sabían que le iba a contestar no, la irrigación era diferente. Y empezaron a repetir el experimento una y otra vez, y se dieron cuenta que les estaba hablando el paciente, a través de esa irrigación sanguínea que solo se ve en un escáner cerebral. Es decir, descubrieron en este paciente que está en contacto, no que está en contacto, que está consciente, que sabe todo lo que pasa a su alrededor. Pudo transmitir, o sea, con esto, le preguntaron si siente dolor, y una y otra vez contestó no. Y eso dio mucha tranquilidad a la familia, de saber que no le duele nada, ¿sí? Y de pronto, a partir de este momento, tienen contacto con su familiar a través del escáner. Claro, uno quisiera que hable, uno quisiera que se levante, pero de pronto tengo delante mío a una persona que está con vida. Y entonces imagínense esa persona que de pronto llegue a la familia y diga, ¿qué hacemos? Ya van 5 años que está así. ¿Lo desconectamos? No lo desconectamos. ¿Sí? ¿Le quitamos ya la vida? Y quizás el adentro está diciendo, ¡ay, estoy con vida! ¿Por qué no lo desconectamos? Imagínense lo que está sintiendo esa persona que no puede decirles, ¡hey, no lo hagan! Claro, quizás hay otro que diga, sí, háganlo, puede ser. ¿Sí? Pero se descubrió. Se volvió a demostrar, porque realmente, ante todo desde el pueblo de Israel siempre dijimos, pero desde el área de la ciencia también ha habido antes otros experimentos de este tipo, se demostró que una persona en estado vegetativo está consciente. Está consciente, en un estado diferente al de conciencia nuestra, pero está consciente. No solamente eso, está viva. ¿Sí? Está viva. Y por lo tanto, tú no tienes derecho a decidir, eso no es vida. Esa es su vida. Y por algo le tocó esa prueba, a él y a los que lo rodean. ¿Sí? Por lo tanto, no, la eutanasia no. Ni activa, ni pasiva, ni de ayudar, ni de toda... No. ¿Y si es un bebé, o sea, si está embarazada y sabe que viene con problemas? O sea, ¿puede interrumpir eso se llama aborto, no se llama eutanasia. No, sí, yo sé, pero los papás saben que está enfermo, o sea, que el niño viene enfermo, ¿no se puede? No. El único motivo por el cual la mujer va a poder abortar en el caso de que realmente está poniendo en peligro la vida de la madre. ¿Sí? Por eso, toda una serie de estudios que se hacen después de las primeras semanas, donde ya el aborto no está de ninguna manera autorizado, no sirven demasiado. O sea, si estás haciendo el estudio para ver si te deshaces del bebé, pues no se puede. Si vas a hacer el estudio para simplemente saber, bueno, lo que me viene y para prepararme, porque puede ser. Pero normalmente la gente no hace el estudio para eso, sino porque, bueno, quiere saber porque si no me quiero despegar de ese bebé. Si es lo que te toca. Ahora, por otro lado, obviamente tenemos hoy en día toda una serie de actividades científicas que pueden producir
que tener seguridad de que un bebé no tenga determinada enfermedad, si una enfermedad familiar que ya ha venido de generación en generación, ahora yo hago una manipulación genética antes del embarazo y logro que una enfermedad no llegue, por supuesto que lo puedo hacer. ¿Sí? Y hay muchas enfermedades que se están logrando, se está trabajando. La manipulación genética no está prohibida. ¿Sí? Simplemente es una inteligencia que el ser humano llegó de algo que en el cuerpo siempre estuvo. Y entonces si lo puedes hacer, bueno, ¿por qué no? Adelante, hazlo. Y entonces puedes evitar que un descendiente tenga una determinada enfermedad. Y es posible que dentro de unos años, bueno, se logre que el síndrome de Down desaparezca. ¿Sí? Puede ser. Porque de alguna manera, si el tema es los cromosomas, cómo se están uniendo, bueno, quizás genéticamente pueda manipular para que esto no suceda. Y puedo, o sea, evitarlo antes de la gestación. ¿Sí? Y entonces ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero después, ¿qué vas a hacer? Y bueno, como todas las pruebas, por algo llegan, y llegan a quien tiene que llegar. Siempre le decimos a Hashem, no me mandes pruebas, pero manda. Y a cada uno le manda la prueba que puede superar. Ok, nos quedamos aquí. Simplemente la última frase, lo último que nos estaba diciendo Rambam aquí es: cuidado cuando un extremo, una actitud extremosa de un lado o del otro, uno la considera que eso es lo óptimo. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué valiente que es! ¡No! Es un loco. ¿Sí? Está poniendo en peligro, porque eso era lo que yo quería decir, y me fui por la eutanasia. Denme 10 segundos más. La Torah nos dice que hay que cuidar la vida, y la Torah nos dice que no podemos entrar a situaciones de peligro. ¿Sí? No nos debemos meter en situaciones de peligro. Entonces, suena la alarma, métete en el refugio. Y no digas, a mí no me va a pasar nada. Y entonces, como no le pasó nada, vamos a decir, wow, qué valiente eres tú. No, eso no es ser valiente. Eso no es ser valiente. ¿Sí? La valentía es, ¿sabes qué? Hago todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Por supuesto no soy un cobarde, no salgo, hago las cosas bien. Pero lo otro, te fuiste al otro extremo. Entonces pusiste en peligro tu vida. ¿Sí? La gente, lamentablemente, en este último operativo, las personas que fallecieron el primer día, sí se sabe, simplemente no fueron al refugio. De todo el edificio fueron los únicos que no se movieron, se quedaron en su casa. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, no juzgo, no digo nada. Pero desde los altos grados de los oficiales dijeron, esas víctimas se podrían haber evitado. Simplemente, ¿cómo? Metiéndote en el refugio. Encima lo tienes una posibilidad. ¿Sí? Vete a las escaleras, haz caso a lo que te dijeron, no pongas en peligro tu vida. ¿Sí? Poner en peligro la vida no es ser valiente, es poner en peligro tu vida, es otra cosa. Ok, ¿todo bien? ¿Claro? Pues a seguir buscando el equilibrio. Mahon Ora, tu casa en Israel.